Muy bien, chavos, en esta ocasión vamos a ver los tipos de errores en la medición. Ya sabemos que cuando tomamos medida de algo estamos comparando dos magnitudes de la misma especie y que puede haber factores que alteren la medición, ¿sale? Hay dos tipos de errores o de factores que alteran la medición. Uno depende del instrumento físicamente, ¿sale? Que esté mal construido, que esté mal calibrado. Y los otros son errores circunstanciales que dependen de factores externos como la persona que está haciendo la medición, la temperatura, la presión. Dependiendo del tipo de instrumento va a haber ese tipo de factores. Entonces vamos a conocer los tipos de error que hay cuando medimos, ¿vale? El primero es el error absoluto. Según esto dice, es el error promedio, perdón, el error medido menos el error promedio. ¿A qué nos referimos con error promedio? Siempre que se va a realizar una medición se recomienda no hacerlo una sola vez, sino que hacerlo el mayor número de veces que sea posible. ¿Para qué? Para sacar un promedio de todas y con ellas obtener el valor más cercano al real. Entonces el valor absoluto dice que es el valor medido, el valor que tú mediste, menos el promedio de todas las mediciones. El error relativo es el error absoluto dividido entre el valor promedio. Y el error porcentual es el relativo multiplicado por 100. Vamos a verlo con un ejemplo. Muy bien, un maestro de física les pidió a sus alumnos que midieran el largo del laboratorio y obtuvieron estas medidas. Si se dan cuenta, tenemos 6 medidas diferentes y solamente 2 de ellas coinciden. Entonces, ¿cuál de ellas tomamos como cierta? Bueno, vamos a hacer primero obtener el valor promedio. ¿Por qué? Porque para nosotros la correcta va a ser el valor promedio. Vamos a hacerlo. El promedio va a ser igual a ¿qué? A la suma de todos dividido entre el número de las mediciones. Tengo 6 mediciones, voy a dividir entre 6. Entonces sería igual a 10.57 más 10.58 más 10.54 más 10.53 más 10.59 más 10.57. Todo esto dividido entre todas las mediciones, las cuales son 6. Vamos a hacerlo. Abrimos nuestra calculadora y hacemos eso. Entonces tengo 10.57 más 10.58 más 10.54 más 10.53 más 10.59 más 10.57. Esto da un total de 63.35 entre 6. Eso vale el promedio. Vamos a hacerlo entre 6. Tenemos un valor promedio de 10.558. Ese es mi valor promedio. Vamos a anotarlo por aquí. ¿Por qué? Porque en base a ese vamos a estar calculando los demás tipos de error. Voy a borrarlo para que aquí podamos calcular los otros tipos de error. Muy bien, vamos a calcular el error absoluto para cada medida. Entonces, muy bien, vamos a hacerlo para el primero. Dice que es 10.57 menos el promedio, que es 10.558. Y eso me da un valor de 0.012. Muy bien, vamos a hacerlo para el segundo. 0.022. Para el de abajo, menos 0.018 menos 0.028 0.032 y 0.02, igual que el primero. Muy bien, entonces este es el error absoluto, el cual es la medida que se tiene menos el promedio de todas las medidas, ¿sale?
Muy bien, vamos ahora a calcular el error relativo. El error relativo dice que es el valor absoluto, el error absoluto entre el promedio. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos el absoluto que es 0.012 para el primer caso, entre el promedio que es 10.558. Este me da un valor de 0.001136. Muy bien, vamos a calcularlo para el de abajo. 0.022. Esto me da 0.002083. Muy bien, vamos a hacerlo para el de abajo. Este da un valor de menos 0.001704. Muy bien, para el de abajo, menos 0.002652. Continuamos, 0.0030 y por último será igual a la arriba, 0.001136. Entonces ahí tenemos lo que es el error relativo, el cual representa la división entre el error absoluto y el valor promedio. Muy bien, y el porcentual es multiplicar el relativo por 100. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer el punto dos lugares hacia la derecha, ¿vale? Es lo mismo que multiplicarlo por 100. Entonces me quedaría 0.1136%, bien, 0.2083%, 0.1704%, 0.2652%, 0.3030% y 0.1136%. ¿Vale? Muy bien. Una cosa que se me estaba pasando es que cuando sacamos el error absoluto no tenemos que contemplar los signos, ¿vale? Solamente el valor real, por eso se llama error absoluto. Muy bien, entonces aquí podemos ver cuál de todas las medidas era la más cercana a la real. Muy bien, entonces tenemos por ejemplo 0.1136% de error porcentual, 0.17. entonces la última y la primera eran las medidas que en sí es la misma, las medidas más cercanas a la realidad, ¿no? Muy bien, entonces cuando tengamos este tipo de mediciones, lo recomendable es, como les vuelvo a comentar, hacerlo el mayor número de veces que sea posible y obtener un valor promedio, y el promedio para nosotros va a ser la medida real, ¿sabes? ¿Para qué? Para evitar los errores en la medición.